Con su venia, presidente. El Ejecutivo Federal presentó observaciones al contenido aprobado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentando que se afecta la vida privada de quienes prestan servicios a diversos niveles de gobierno. Señores diputadas y diputados, sabemos que no son aquellos que realizan servicios con montos menores de 5,000 pesos. No, Peña Nieto ha recibido la instrucción de aquellos empresarios, dueños de los grupos poderosos, a quienes el gobierno federal beneficia con los grandes contratos, construcciones de obras, como son los hospitales, carreteras, escuelas, etcétera, como Grupo IGA, que se niegan a tener la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, que se transparenten los montos multimillonarios que reciben por el supuesto servicio que prestan. Es claro que el Ejecutivo Federal está sometido a los intereses de esos grupos oligárquicos. Morena vota en contra de que se deje fuera del Sistema Nacional Anticorrupción a estos grupos que se enriquecen a costa de los recursos públicos. Por el contrario, exigimos cumplan con la obligación de transparentar sus exorbitantes ingresos, así como se dé seguimiento al patrimonio de los servicios públicos que al inicio del sexenio tienen un departamento de interés social y al término del sexenio son dueños de una casa blanca en Las Lomas. En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Morena mantiene su convicción de que para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción es vital obligar a las personas físicas y morales que participen en los procesos de contrataciones públicas a mediano y largo plazo con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios públicos, a presentar su declaración de situación patrimonial y de conflictos de intereses. Peña Nieto, cuando dice que habla del conflicto magisterial de la ley, que la ley no se negocia, sin embargo, veta esta ley de responsabilidades administrativas para impedir que los grandes empresarios sean regulados para prevenir actos de corrupción. Es una vergüenza el papel que le asigna Peña Nieto a este honorable Cámara de simples y llanos votantes acéfalos, es decir, de levantadedos. Y es más vergonzoso que mientras tiene un país levantado en protestas de indignación por la cerrazón de su gobierno y de quienes deberían entablar un diálogo con la sociedad que exige frenar sus reformas antisociales, ahora el presidente, que debería ser el balance entre los más desposeídos y los grandes capitales, se nos presente como el escriba, el mandadero de las encomiendas de las oligarquías. Y aquí sí hay no solo diálogo, sino que si estos empresarios se sienten agredidos a sus intereses y se sienten limitados para realizar grandes negocios al amparo de contratos dudosos, sus funcionarios o como funcionarios igualmente de dudosa honestidad, el duro presidente que saca a la Policía Federal a golpear a los maestros y comunidades enteras, más aún a legisladores que los apoyan. El presidente que dice en foros internacionales que no va a dar paso atrás a la punitiva y retrógrada reforma laboral disfrazada educativa, ese duro presidente que se apunta a violentar la vida legislativa de este país y vetar una ley que, aunque inconclusa, llamaba a ejercer responsabilidades a quienes son parte de un contrato de gobiernos, de empresas. Yo estoy segura, junto con mi grupo parlamentario de Morena, que nuevamente la mayoría de ustedes van a decir con esta reforma que con esta reforma avanzamos, que fue un triunfo de la negociación, que aprobarán estas modificaciones que pondrán un manto oscuro sobre lo que pudo ser un verdadero combate al cáncer que merma este magnífico país que es México, que se llama corrupción. Los priistas dirán su eslogan oculto: el que no tranza, no avanza. Los panistas dirán: es un triunfo del libre mercado. Los demás satélites mejor seguirán remoras del poder a fin de subsistir y no desaparecer en el intento. Morena, señores diputados, seguirá luchando contra la impunidad, contra la corrupción, contra el totalitarismo gubernamental, contra el saqueo de este país y sus recursos, contra las casas blancas de los presidentes, los yates de los líderes petroleros y sus hijos, los jugosos contratos de empresas hechizas de los familiares de altos funcionarios federales, contra la represión a nuestro pueblo, a nuestros compañeros legisladores
que sí estamos con la gente y ahí con nuestro pueblo se les juzgará a ustedes por venir a votar solamente por consigna. El grupo parlamentario de Morena vota en contra porque no estamos de acuerdo en que se siga sangrando más los recursos públicos de nuestro país, en complicidades a la hora de asignar contratos a los empresarios que tienen una doble moral. Queda claro que en este país el capital manda, el gobierno obedece y el pueblo se rebela, el EZLN. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Barrientos. Tiene ahora la palabra.